A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo se mide lo que parece imposible de medir? Durante siglos, esa fue la gran pregunta detrás de una de las ideas más poderosas en la historia de las matemáticas. Hoy vamos a seguir el rastro de esa increíble historia. Y es que, por milenios, esta pregunta en apariencia tan simple fue un verdadero dolor de cabeza para las mentes más brillantes. Claro, medir un cuadrado, eso es fácil. Pero las curvas, las curvas son otra historia, son infinitamente más complejas. Así que, ¿cuál es nuestro recorrido? Bueno, vamos a empezar con un problema geométrico de la antigüedad y ese ingenioso método de exhaustión de los griegos. De ahí saltaremos a los indivisibles de Cavalieri, que cambiaron la perspectiva por completo. Luego veremos cómo todo esto se convirtió en números, en aritmética, hasta llegar al gran final, el teorema fundamental del cálculo. Y para cerrar, nos meteremos en un debate más moderno, el de Riemann contra Lebesgue. Miren, las primeras grandes civilizaciones, como los babilonios o los egipcios, ya eran unos genios calculando áreas de polígonos, o sea, de figuras con lados rectos. Pero en cuanto aparecía una curva, como en un segmento de parábola, ahí la cosa se complicaba. Era un verdadero misterio. Y tuvo que pasar mucho tiempo. El primer gran avance no llegó hasta que apareció en escena un genio absoluto, el matemático griego Arquímedes. Él fue quien ideó un método de verdad revolucionario para, por fin, dominar esas curvas rebeldes. Este método de exhaustión, que suena muy técnico, en realidad se basa en una idea súper intuitiva. A ver, si no se puede medir algo directamente, ¿qué se hace? Pues uno se va acercando poco a poco, usando formas que sí conoce, como triángulos o cuadrados, hasta que, literalmente, ya no queda espacio libre por rellenar. Es agotar el espacio. Y justamente con este proceso, paso a paso, fue que Arquímedes logró cosas increíbles. Por ejemplo, demostró algo que parece magia, que el área de un segmento de parábola es exactamente 4/3 del área del triángulo que podemos dibujar dentro. Una precisión asombrosa para la época. Y después de Arquímedes, un silencio de casi 1900 años. Hubo muy poco progreso en este tema, hasta que, de repente, apareció una forma de pensar completamente nueva, radicalmente diferente. Y vino de la mano de un matemático italiano, Bonaventura Cavalieri. Y aquí está el gran salto conceptual. Es una diferencia clave. Mientras que Arquímedes, como vimos, rellenaba la figura con polígonos cada vez más grandes, Cavalieri hizo algo distinto. Él la imaginó de otra manera, como si estuviera hecha de infinitas rebanadas, una pila de líneas súper delgadas. Básicamente lo que este principio nos dice es algo muy poderoso, que se puede calcular el área de una figura súper complicada si se comparan sus rebanadas una por una con las de una figura simple que ya conocemos. Si las rebanadas guardan una proporción, las áreas totales también. Pensemos en la analogía de la pila de monedas, que es genial para entender esto. Da igual si la pila está derechita o toda inclinada, ¿verdad? El volumen total, o sea, la cantidad de metal, es el mismo. ¿Por qué? Porque el área de cada moneda, de cada rebanada, no cambia. Justo ahí está la genialidad de la visión de Cavalieri. Ok, hasta ahora todo ha sido muy visual, muy geométrico. Figuras, rebanadas, polígonos. Pero el siguiente paso, uno que fue absolutamente crucial, fue llevar todo esto al mundo de los números, del álgebra. Y fíjense en la línea de tiempo. Después de esa larguísima calma, el siglo XVII fue una verdadera explosión de ideas en apenas unas décadas. El trabajo de Cavalieri lo tomó Wallace, luego Barrow conectó los puntos y, finalmente, Newton y Leibniz, cada uno por su lado, lo sintetizaron todo en una herramienta increíblemente poderosa, el cálculo. Entonces, ¿cuál fue el gran aporte de John Wallace? Básicamente fue el traductor. Tradujo la geometría a números. Agarró esas rebanadas infinitas de Cavalieri y les puso un valor numérico. De repente un problema de dibujar figuras se convirtió en un problema de sumar series infinitas de números. Y con esto el escenario ya estaba listo para lo que probablemente sea el descubrimiento más importante en toda esta historia. Una conexión totalmente inesperada entre dos ideas que hasta ese momento no parecían tener nada que ver. A ver, por un lado teníamos el problema del área, cómo calcular el espacio debajo de una curva. Eso es el cálculo integral. Y por otro, uno totalmente distinto, el problema de la tangente. O sea, cómo encontrar la inclinación de una curva en un punto exacto. Eso es el cálculo diferencial. Durante siglos fueron dos mundos aparte. Pero entonces llegó la gran revelación.
Gracias a Borrow, y luego perfeccionada por Newton y Leibniz, se descubrió algo asombroso. Resulta que el problema del área y el problema de la tangente eran dos caras de la misma moneda. Eran operaciones inversas. O sea, una deshace exactamente lo que la otra hace. Y esto, el teorema fundamental del cálculo, lo cambió todo. No es una exageración. Conectó dos ramas enteras de las matemáticas. De pronto, problemas geométricos que eran casi imposibles se podían resolver con un sistema de cálculo elegante y superpoderoso. Acababa de nacer el análisis moderno. Pero claro, la historia nunca termina ahí, ¿verdad? Con esta nueva y flamante herramienta del cálculo, los matemáticos de los siglos XIX y XX se pusieron a perfeccionarla, a hacerla más rigurosa, más fuerte, capaz de enfrentarse a funciones cada vez más raras y complicadas. Para entender la diferencia, esta analogía del dinero en la mesa es buenísima. El método de Riemann es como poner una cuadrícula sobre la mesa y contar el dinero que hay en cada cuadrito uno por uno. En cambio, el método de Lebesgue es más astuto. No mira los cuadritos, sino que primero junta todas las monedas de 1 centavo, luego todas las de 5 y así. Después cuenta cada montoncito. ¿Se nota la diferencia? Uno divide el espacio, la mesa. El otro divide los valores, las monedas. Y uno podría preguntarse, ¿y para qué tanta complicación? Bueno, la verdad es que para la mayoría de los problemas del día a día, el método de Riemann funciona perfecto. Pero, para las cosas realmente complicadas, para las fronteras de la matemática y la física, el enfoque de Lebesgue es absolutamente esencial. Es mucho más poderoso. Y es que el poder de estas ideas modernas nos abre la puerta a explorar objetos que son, alucinantes. Objetos que desafían por completo nuestra intuición. Pensemos en esto. Se toma una línea, se le quita el tercio de en medio. Ahora quedan 2 pedacitos. A cada uno de esos se le quita su tercio de en medio. Y así, una y otra vez, para siempre. Lo que queda al final no es una línea, ni siquiera son pedacitos de línea. Es como un polvo de puntos. Un fractal conocido como el conjunto de Cantor. Y aquí viene lo más loco. En ese polvo de puntos que queda, hay una cantidad infinita de puntos. De hecho, tantos como en la línea original. Pero si sumamos la longitud de todos los pedacitos que fuimos quitando, la suma da exactamente 1. ¿Qué significa eso? Que la longitud del conjunto de Cantor, de lo que queda, es 0. ¡Increíble! Así que fíjense, el viaje que empezó con una pregunta simple, ¿cómo medir el área de una curva?, nos terminó dando las herramientas para medir lo infinitamente complejo, lo que desafía la lógica. Lo que parecía ser el final de una historia, en realidad fue el comienzo de una forma totalmente nueva de entender el universo.